A la mañana siguiente de lo que debería haber sido el final, desperté sintiéndome extrañamente presente, como si estuviera suspendida entre dos mundos. El cuarto parecía el mismo, pero la luz que entraba por la ventana tenía un tono diferente, casi sobrenatural. Era una luz suave y difusa, como si estuviera filtrando la realidad, haciendo que todo se sintiera más etéreo y distante. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que lo que había sucedido era real, pero todo parecía inalterado, excepto por la sensación de vacío que llenaba el ambiente. Miré mis manos esperando verlas desaparecer, pero estaban sólidas, como siempre, anclándome a una realidad de la que había intentado escapar. La textura de las sábanas sobre mis piernas parecía más pesada, como si me estuvieran reteniendo allí, impidiendo que me levantara y enfrentara el mundo. Cada movimiento era lento y deliberado, como si el tiempo se hubiera desacelerado, permitiéndome sentir el peso de cada segundo, de cada respiración. Me levanté, siguiendo la rutina que conocía tan bien, pero cada paso parecía cargado de una extraña densidad, una sensación de desconexión que no podía explicar. La cocina, con sus armarios familiares y el olor a café que solía calmarme, ahora parecía una escena de un sueño lejano, un recuerdo de una vida que ya no podía tocar. Abrí el refrigerador y miré su contenido con indiferencia, como si los objetos allí dentro ya no tuvieran importancia. Tomé los huevos y la mantequilla, y comencé a preparar el desayuno, no por hambre sino por hábito. Freír huevos era una rutina que me conectaba con el comienzo del día, pero esa mañana, el olor que salía de la sartén no trajo el consuelo esperado. Al contrario, cada movimiento parecía vacío, como si estuviera interpretando un papel que había perdido todo su significado. Era como si estuviera tratando de convencerme de que todavía formaba parte de esa vida, aunque sabía en algún lugar profundo que eso ya no era cierto. El sándwich de queso con tocino que antes era mi favorito, no tenía sabor. Mordí la tostada, esperando que el sabor me trajera de vuelta a la realidad, pero todo parecía insípido, sin vida. La textura que antes me daba placer, ahora era solo una masa sin significado, una sombra de lo que alguna vez fue. Mientras exprimía una naranja para hacer jugo, observé cómo el líquido fluía lentamente en el vaso, cada gota parecía un recordatorio de algo que no podía nombrar, una sensación de pérdida que impregnaba cada instante. El color vibrante del jugo que antes alegraba mis mañanas, ahora parecía una burla cruel, una provocación de algo que había perdido para siempre. El vaso estaba lleno, pero el vacío dentro de mí era inmenso, un abismo que no podía llenarse con nada de lo que me rodeaba. Al terminar, miré a mi alrededor en la cocina, ahora limpia y ordenada, pero la sensación de desorden interno era abrumadora. Cada objeto, cada utensilio parecía tener un peso invisible, un eco de lo que intentaba desesperadamente comprender. Era como si la cocina, que siempre había sido un lugar de confort y nutrición, se hubiera convertido en una prisión emocional, un reflejo del caos que reinaba dentro de mí. Mientras lavaba los platos, el agua caliente que corría por mis dedos trajo una sensación pasajera de consuelo, pero esa pequeña chispa de alivio se desvaneció rápidamente, dejándome con una sensación de vacío aún mayor. Doblé las toallas con precisión mecánica, como si el acto de organizar pudiera de alguna manera organizar mis pensamientos, pero era un intento inútil. El silencio en la casa era casi ensordecedor, interrumpido solo por el sonido del agua corriendo en el fregadero y por el ocasional crujido de los muebles acomodándose. Estaba sola allí, pero la soledad que sentía era profunda, casi palpable, como si estuviera desconectada del mundo a mi alrededor, a pesar de estar físicamente presente en él. Cada acción parecía un intento desesperado de aferrarme a una normalidad que ya no existía, como si la rutina pudiera salvarme de mí misma. Era como si la casa que antes me proporcionaba seguridad, ahora fuera solo un espacio vacío, un escenario donde desempeñaba un papel que ya no tenía significado. En el fondo, sabía que la normalidad nunca volvería, que aquello que había conocido como vida había cambiado para siempre. Esa mañana, algo inesperado sucedió. No fue una revelación repentina, sino una percepción sutil y poderosa que comenzó a emerger dentro de mí. Comencé a notar las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, detalles que parecían insignificantes en la rutina, pero que ahora cargaban un inmenso peso.
Subí las escaleras y la imagen de mi madre, sentada en el suelo de mi habitación, sosteniendo cada piedra de mi colección con tanto cuidado, me tocó de una manera que nunca había experimentado antes. Recordaba vagamente cómo ella me ayudaba a recolectar esas piedras, como cada una de ellas representaba un pequeño fragmento de una memoria que habíamos construido juntas. Me di cuenta con una claridad dolorosa de cuánto esos pequeños gestos antes ignorados llevaban significados profundos. Fue como si de repente pudiera ver a través de la superficie de todo, viendo lo que realmente importaba, lo que siempre estuvo allí, pero que nunca había reconocido. Cada piedra de mi colección parecía contener un pedazo de la historia que compartimos, un fragmento de la vida que estaba dejando atrás sin haber apreciado su verdadero valor. Había una delicadeza y una reverencia en la forma en que mi madre manejaba cada piedra, como si estuviera sosteniendo una parte de mí, como si esas piedras contuvieran todas las memorias que ella no quería dejar ir. Y ahora, viéndola tan concentrada en esas pequeñas rocas, comprendí que para ella, cada una de ellas era una extensión de mí, algo que podía sostener mientras yo estaba fuera de su alcance. Seguí explorando la casa, sintiéndome como si mi cuerpo no tuviera peso. En un destello de visión, vi a mi padre, siempre tan reservado, encontrando una manera de despedirse de mí, aunque no sabía que yo aún estaba ahí de alguna manera observando. Colocó una carta en una botella y la dejó flotar en el río, un gesto simple pero cargado de emoción. La simplicidad de ese acto me conmovió profundamente, como si estuviera intentando enviar un mensaje a un lugar al que no podía llegar. Recordé las veces que me llevaba a pescar, cómo nos sentábamos en silencio, uno al lado del otro, compartiendo un momento de conexión que nunca necesitaba palabras. Ahora, al verlo soltar aquella botella en el río, comprendí que estaba intentando mantener viva esa conexión, aunque no supiera cómo. Mi hermano, quien solía creer en fantasías, ahora estaba en la escuela, tratando de aferrarse a la creencia de que yo aún estaba cerca. El dolor en sus ojos, la lucha por mantener la fe en algo más allá de la realidad visible, me afectaron de una manera que nunca antes había percibido. Cada gesto, cada palabra no dicha, tenía un peso que jamás imaginé que pudiera existir. Ver a mi padre y a mi hermano lidiando con su dolor silencioso me hizo darme cuenta de la profundidad del impacto que mi ausencia estaba causando. Aquellas personas que siempre habían estado a mi lado, que me amaban incondicionalmente, ahora estaban perdidas, intentando encontrar sentido en un mundo donde yo ya no existía. Las horas pasaron mientras yo intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo. Más tarde, salí a caminar con el perro, buscando algún consuelo en la familiaridad de nuestra rutina, pero todo parecía diferente. Las calles conocidas que antes me brindaban consuelo, ahora se sentían extrañas, como si cada sonido y aroma estuvieran cargados de significados ocultos. El perro, fiel como siempre, no sabía que yo ya no estaba de la misma manera. Cuando volvió después de buscar el palo, noté la confusión en sus ojos al no encontrarme allí, esperando para jugar. Una tristeza profunda me invadió al darme cuenta de que hasta el animal sentía mi ausencia. Recordé las incontables caminatas que hacíamos juntos, las tardes perezosas en las que nos recostábamos en el suelo de la sala, compartiendo momentos de pura tranquilidad. Ahora todo eso parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida, a otra persona que ya no reconocía. Cuando un extraño acarició el hocico del perro, vi que reaccionaba de manera diferente, como si buscara en otra persona la conexión que habíamos tenido. El vínculo que compartíamos, el amor y la lealtad, ahora parecían distantes, pero aún presentes, como un eco de algo que ya no podía alcanzar completamente. La sensación de pérdida era abrumadora, pero al mismo tiempo, sentía una extraña forma de amor y conexión que persistía, aunque debilitada. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Deja un comentario contando tu historia o si conoces a alguien que haya pasado por esto. Quiero ayudarte a encontrar la fuerza para seguir adelante. Caminando sin rumbo fijo, volví al patio donde de niña había dejado mi huella en el cemento. El tiempo había comenzado a borrar esa marca, así como tantas otras que pensé que serían permanentes. Arranqué algunas hojas, deshiervé un poco, intentando encontrar un propósito en esos gestos simples, pero todo parecía insignificante frente a lo que había ocurrido.
Ese patio que antes parecía tan vasto, ahora se sentía pequeño, casi sofocante, como si me estuviera atrapando en un recuerdo del que no podía desprenderme. Espié por la ventana de una casa vecina y vi a una anciana leyendo el periódico que contenía la noticia de mi partida, con una expresión de sorpresa y tristeza. Su esposo seguía con su rutina, indiferente a la tragedia. Aquello me hizo darme cuenta de que la vida continúa, incluso frente a nuestras pérdidas personales. El dolor puede ser inmenso, pero el mundo no se detiene, sigue adelante, y es en esa continuidad donde debemos encontrar la fuerza para seguir también. Ver a esa anciana, tan ajena a mi existencia pero tocada por la noticia de mi muerte, me hizo darme cuenta de que de alguna manera mi vida tenía un impacto aunque pequeño en la vida de los demás. Cuando el sol alcanzó su punto más alto en el cielo, algo dentro de mí se movió. Los árboles parecían abrirse, como si me invitaran a ver el mundo de una nueva manera. Un niño en la calle señaló una nube roja, y eso trajo una sensación mixta de belleza y tristeza, una melancolía suave que me envolvió. Volví a mi cuerpo, tratando de entender lo que había hecho. Recordé los pequeños momentos que antes parecían insignificantes, pero que ahora eran todo lo que deseaba recuperar. Pensé en las frutas que me gustaban, en las piedras que coleccionaba, en el río donde pasaba tantas tardes observando el flujo constante del agua, como si pudiera llevarme a un lugar más seguro. Pensé en las puestas de sol, en los juegos con mi perro, en las visitas a la playa, donde el sonido de las olas siempre me traía paz. Cada uno de esos momentos ahora parecía distante e inalcanzable, como si pertenecieran a otra vida, a otra persona que ya no reconocía. Intenté desesperadamente deshacer lo que había hecho, pero era demasiado tarde. La realidad era dura e ineludible, un muro que no podía escalar ni rodear. Había una sensación de que la vida se me había escapado entre los dedos, y la comprensión de eso era casi insoportable. Con el paso del tiempo me di cuenta de que la vida, con todas sus imperfecciones, tiene una belleza única que a menudo ignoramos. En ese instante de claridad, entendí que lo que parecía ser el final era, en realidad, el comienzo de una nueva forma de ver el mundo. La verdadera belleza de la vida está en las pequeñas cosas, en las conexiones, en los momentos que nunca volverán, pero que dejan una huella indeleble en nuestras almas. Si tuviera una segunda oportunidad, valoraría cada instante con todas mis fuerzas, viendo el valor en lo que antes parecía banal. Comprendí de manera dolorosa que la vida es efímera y que cada momento, por pequeño que parezca, tiene un valor inestimable. Estamos llegando a un momento crucial de la historia, pero antes, si este vídeo te está ayudando a reflexionar, deja tu like. Es muy importante para que YouTube siga mostrando nuestro contenido y podamos ayudar a más personas. Sin embargo, la angustia de saber que no podría volver atrás era abrumadora, un peso que crecía con cada segundo. El arrepentimiento se infiltraba en cada pensamiento, como una sombra imposible de disipar. Pensé en las conversaciones que nunca tuve, en las palabras que nunca dije, en las oportunidades que dejé pasar. Cada detalle me atormentaba, como si el universo me obligara a enfrentar cada error, cada negligencia. Las noches en que pude haber mirado el cielo estrellado, las sonrisas que dejé de dar, los abrazos que nunca más podrían repetirse, todos esos momentos ahora se presentaban ante mí como una colección de arrepentimientos que nunca imaginé enfrentar. Todo esto ahora pesaba sobre mí, una carga que nunca pensé llevar, pero que ahora era mía para soportar. Cada segundo, el peso de lo que había hecho parecía aumentar, aplastándome desde adentro hacia afuera, como si la propia esencia de mi ser se estuviera desmoronando bajo el peso del arrepentimiento. Revisité los lugares que formaban parte de mi historia, como si estuviera en una peregrinación personal en busca de respuestas que no sabía si encontraría. Cada rincón de la ciudad parecía estar lleno de recuerdos, como si cada piedra, cada árbol, cada calle esperara para contarme algo sobre mí misma. Pasé por la escuela donde aprendí a leer, por las calles donde montaba en bicicleta cuando era niña, por el parque donde solía sentarme bajo el mismo árbol para leer y soñar. Cada lugar parecía guardar un pedazo de mi esencia, pedazos que no sabía que estaban faltando. El árbol del parque, con sus hojas balanceándose suavemente al viento, parecía susurrar secretos antiguos, memorias que había olvidado. Me senté allí durante mucho tiempo, permitiendo que cada recuerdo surgiera,
cada uno de ellos una pieza de quien fui, de quien soy. Más tarde regresé a la casa donde crecí, un lugar que siempre consideré un refugio seguro, pero que ahora parecía un museo de memorias pasadas. El jardín parecía aún más pequeño de lo que recordaba, pero las flores que mi madre había plantado seguían allí, creciendo con una silenciosa tenacidad, prueba de que la vida continúa, incluso cuando no estamos para verla. Me quedé allí observando la casa, imaginando las risas, las discusiones, las fiestas de cumpleaños y los días comunes que ocurrieron dentro de esas paredes. Cada uno de esos momentos ahora parecía tan lejano. La nostalgia me golpeó con fuerza, una ola de emociones que no estaba preparada para enfrentar. Cada ventana, cada ladrillo, parecía llevar consigo emociones que no había procesado antes, como si la casa guardara todo lo que había dejado atrás, todo lo que ya nunca más sería. Y sin embargo, había una melancolía hermosa en todo eso, un recordatorio de que por más dolorosas que fueran, esas memorias todavía formaban parte de quien yo era. Regresé a la habitación donde pasé tantas noches soñando con el futuro, un lugar que antes estaba lleno de esperanza, pero que ahora parecía vacío, desprovisto de vida. La cama aún estaba allí, la manta doblada en la esquina, como si esperara por mí, esperando que regresara a un tiempo que ya no existía. Toqué los muebles, buscando algún consuelo en ellos, pero todo parecía frío, distante. Las paredes que alguna vez estuvieron cubiertas de pósteres y fotos, ahora parecían frías y vacías, pero en mi mente podía ver cada imagen que un día estuvo allí. Las conquistas, los amigos, las pasiones de la adolescencia, todo volvía a mi memoria con una claridad dolorosa. Lo que me sorprendió fue lo mucho que esos detalles, esas pequeñas cosas, parecían más significativos ahora que nunca antes. Cada uno de esos momentos que antes parecía tan insignificante, ahora se presentaba como un tesoro perdido, algo que no podía recuperar, pero que seguía definiéndome. Mientras revivía cada memoria, la sensación de estar entre dos mundos comenzó a desvanecerse, como si las sombras a mi alrededor fueran lentamente iluminadas por una luz que aún no lograba identificar. Hasta ese momento, mi mente había estado envuelta en una densa neblina, donde el pasado y el presente se mezclaban, creando una confusión que me dejaba sin rumbo. Estaba atrapada en un estado de letargo, donde cada recuerdo parecía ser solo una sombra de algo que había perdido para siempre. Era como si estuviera flotando, observando mi vida desde afuera, sin poder tocarla ni cambiarla. Cada detalle, cada fragmento de mi pasado parecía tan distante, tan inalcanzable, que comencé a creer que no había un camino de regreso. Sin embargo, a medida que esas memorias se volvían más nítidas, algo dentro de mí comenzó a despertar, una comprensión que fue infiltrándose lentamente en mi mente. Lo que inicialmente parecía ser una aceptación del final, una transición a otro estado de existencia, resultó ser una verdad mucho más compleja y desconcertante. Aún estaba viva. La tentativa de escapar, de ponerle fin a todo, no había tenido éxito, y esa realidad ahora se imponía sobre mí de manera ineludible. Lo que había interpretado como el fin, como una transición a otra forma de existencia, resultó ser un retorno inesperado y no deseado a la vida. Esta revelación trajo consigo una avalancha de emociones. El primer sentimiento que emergió fue el alivio. Había una oportunidad de continuar, de intentar de nuevo. La vida, a pesar de todo, aún me ofrecía una nueva oportunidad. Pero ese alivio pronto fue eclipsado por un miedo profundo y paralizante. Ahora tenía que enfrentar no solo los motivos que me llevaron a tomar esa decisión, sino también las consecuencias de haber fallado en llevarla a cabo. La tentativa de huir se había convertido en un enfrentamiento directo con todo lo que temía y evitaba. Y en lugar de encontrar la paz que había buscado, me encontraba de vuelta en el punto de partida, pero con una carga aún mayor para llevar. Mi mente comenzó a girar en un torbellino de pensamientos y emociones que parecían asfixiarme. Estaba atrapada en un ciclo de arrepentimiento y miedo, reviviendo cada elección, cada momento que me llevó a tomar aquella decisión fatal. El peso de haber fallado me golpeaba con fuerza, no solo por no haber logrado dejar este mundo, sino también por haber fracasado en enfrentar la vida. Ahora, en lugar de una escapatoria, me encontraba frente a una responsabilidad aún mayor. Sabía que no podía simplemente continuar desde donde me había detenido.
Había una necesidad urgente de encontrar un nuevo camino, de comprender lo que esta segunda oportunidad significaba y cómo podría aprovecharla para dar algún sentido a mi existencia. A medida que estas emociones se intensificaban, empecé a sentir una presión creciente dentro de mí, como si estuviera a punto de explotar. Era una mezcla de desesperación y una necesidad de acción, una urgencia que no podía definir claramente, pero que exigía una respuesta. Necesitaba encontrar una forma de liberar esa energía, de desahogar lo que se estaba acumulando dentro de mí, antes de que me consumiera por completo. Estaba al borde de un colapso, sintiendo que si no encontraba una manera de expresar lo que estaba sintiendo, sería incapaz de soportar el peso de todo aquello. Entonces, en medio de esa confusión, mis sentidos comenzaron a regresar a la realidad. Aunque aún con la respiración acelerada y un tumulto de emociones atrapado dentro de mí, miré a mi alrededor y noté el cuarto. Cada pequeño detalle seguía allí, igual que lo había dejado. La claridad de que había ganado una segunda oportunidad comenzó a emerger lentamente en mi mente. Me di cuenta de que tenía que hacer algo para intentar organizar mis pensamientos, para encontrar algún sentido en medio del caos que me dominaba. Escribir parecía ser la única forma de poner en orden el tumulto interno que estaba experimentando. Era como si una pequeña voz interna, casi imperceptible al principio, comenzara a ganar fuerza, diciéndome que necesitaba registrar todo, plasmar en palabras lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Antes de empezar a escribir, sentí un momento de duda, el miedo a enfrentar mis emociones de manera tan directa. Pero al mismo tiempo, sabía que era la única forma de evitar ser aplastada por ellas. Me sentía como una represa a punto de romperse, con las aguas turbulentas de mis emociones golpeando violentamente las paredes. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada temor parecía acumularse, presionando desde adentro, exigiendo una liberación. Era una sensación de estar al borde de algo inmenso, algo que no sabía si podría controlar, pero que necesitaba enfrentar. Sabía que no había otra opción, era el momento de actuar, de enfrentar todo aquello de frente, incluso si eso significaba sumergirme en las profundidades de mis emociones más oscuras. Con la respiración agitada y las manos temblorosas, finalmente me levanté y busqué algo para escribir. Era como si, al decidir hacerlo, hubiera dado el primer paso para retomar el control, para reconectarme con la vida de una manera que aún no comprendía del todo, pero que parecía absolutamente necesaria. La decisión de comenzar a escribir fue el primer acto de enfrentamiento, el primer movimiento hacia una nueva realidad que sabía que tendría que construir a partir de ese momento. Escribir se convirtió en mi manera de procesar todos estos sentimientos, de poner en orden el caos interno que parecía imposible de organizar. Tomé un cuaderno viejo que guardaba en un cajón y comencé a escribir. Con cada palabra, un pedazo de la pena parecía ser transferido al papel, aliviando aunque fuera mínimamente el peso en mi corazón. Escribí sobre los sueños que tenía, sobre los que abandoné, sobre los miedos que enfrenté y las batallas que perdí. Cada página absorbía un poco de mi dolor, y poco a poco me di cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, aún podía darle un nuevo significado. Las palabras fluían como un río y en cada frase, encontraba una parte de mí que había sido olvidada o perdida. El acto de escribir se convirtió en un puente hacia mi pasado, permitiéndome revisitar cada momento y darle un nuevo sentido. Esta escritura no solo se transformó en una forma de sanación, sino también en un medio de comunicación conmigo misma. A través de ella comencé a reconectarme con el mundo, a entender que a pesar de todo todavía había algo por lo que vivir. Al releer mis palabras me di cuenta de que allí en esas líneas estaba la clave para una nueva vida. Las experiencias que un día fueron mi ruina ahora podrían ser mi fortaleza. Así, escribir no solo me permitió procesar el dolor, sino también encontrar un nuevo propósito. Decidí que era hora de compartir mi historia con el mundo, con la esperanza de que mis palabras pudieran tocar otras vidas, de que mi experiencia pudiera ayudar a alguien a encontrar el camino de regreso a la luz. ¿Sabías que la escritura puede ser una herramienta poderosa para la curación? Deja un comentario si alguna vez has utilizado la escritura para procesar tus sentimientos o si te gustaría intentarlo. Hablemos sobre esto. Escribir se convirtió en un hábito para mí, una manera de entender cada emoción que sentía,
de valorar cada segundo de la vida y el amor de las personas a mi alrededor. Esto culminó en la publicación de un libro sobre mi experiencia. Publicar el libro fue un acto de valentía, pero también de esperanza. Las primeras reacciones fueron de sorpresa, tanto de conocidos como de desconocidos. Sin embargo, pronto comenzaron a llegar mensajes de apoyo, de personas que encontraron consuelo en mis palabras. Uno de esos mensajes en particular me tocó profundamente. Una mujer me escribió diciendo que después de leer el libro, encontró la fuerza para buscar ayuda, algo que había estado posponiendo durante años. Me di cuenta de que de alguna manera mi historia estaba conectándose con otras personas, y que mi sufrimiento al ser compartido, estaba ayudando a aliviar el sufrimiento de los demás. Esto me dio una nueva perspectiva sobre el poder de las palabras y cómo pueden convertirse en una fuente de sanación, tanto para quien escribe como para quien lee. A partir de ese momento mi vida tomó un nuevo rumbo. Comencé a recibir invitaciones para entrevistas, eventos y conferencias. Cada nueva experiencia era una oportunidad para expandir mi mensaje, para llegar a más personas. Al principio, la idea de exponerme públicamente me ponía nerviosa, pero a medida que llegaban más historias de superación, comprendí que esto era exactamente lo que debía hacer. Durante una de esas entrevistas, en un programa de radio en vivo, una oyente llamó. Con voz temblorosa, dijo que estaba al borde de la desesperación, pero que mi historia le había dado esperanza. Esa fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, comencé a organizar grupos de apoyo, tanto de manera presencial como en línea, donde personas en situaciones similares podían compartir sus historias y encontrar consuelo unas en otras. Estos grupos se convirtieron en una parte esencial de mi viaje. No solo ofrecían un espacio seguro para que otros expresaran sus emociones, sino que también me proporcionaban un sentido de propósito y conexión. Cada sesión era una nueva oportunidad para presenciar el poder transformador de la empatía y el apoyo mutuo. A través de estas interacciones, aprendí tanto como enseñé, y cada encuentro reforzaba mi creencia en el poder de la comunidad. Durante este periodo, también me enfoqué en prácticas de autocuidado, algo que antes había descuidado. Entendí que, para seguir ayudando a los demás, primero tenía que cuidar de mí misma. La meditación se convirtió en una práctica diaria, al igual que pasar tiempo en la naturaleza. Estas actividades no solo ayudaron a mantener mi mente y cuerpo saludables, sino que también me ofrecieron momentos de introspección que fueron esenciales para mi crecimiento personal. Descubrí que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad fundamental para vivir plenamente. Al reservar tiempo para mí misma, me di cuenta de que podía dar más a los demás y ser una mejor versión de mí misma, tanto para mí como para los que me rodeaban. Viajar también se convirtió en una parte importante de mi nueva vida. Participar en conferencias y talleres en diferentes ciudades y países me permitió expandir mi red de contactos y aprender de las experiencias de otras personas. Cada viaje era una nueva oportunidad de crecimiento, y cada persona que conocía traía consigo una nueva perspectiva, una nueva lección. En una de esas conferencias conocí a Laura, una mujer cuya historia de pérdida y superación reflejaba la mía de maneras que no esperaba. Nuestra conexión fue instantánea, y nuestra amistad se convirtió en una fuente de apoyo e inspiración mutua. A través de Laura, aprendí el valor incalculable de las conexiones humanas, especialmente aquellas que se forman en medio de la adversidad. Pronto me di cuenta de que había otras formas en las que podía valorar aún más la vida. Una de esas formas fue el contacto con la naturaleza. Comencé a buscar momentos de soledad al aire libre, caminando por senderos, sintiendo la tierra bajo mis pies, respirando el aire fresco de las montañas. La conexión con la naturaleza me trajo una paz que no encontraba en ningún otro lugar. El simple acto de estar rodeada de árboles, escuchar el canto de los pájaros o ver el amanecer sobre un campo silencioso me hizo sentir pequeña ante la inmensidad del mundo, pero al mismo tiempo me hizo sentir parte de algo mucho más grande. Cocinar también se convirtió en una actividad que apreciaba profundamente. Pasé a explorar la cocina como un lugar de expresión y cuidado, tanto para mí como para los demás. Preparar una comida con dedicación y atención se transformó en una manera de reconectar conmigo misma y con quienes amaba.
La cocina, que antes era un espacio de rutina, se transformó en un lugar de creatividad, donde podía experimentar con nuevos ingredientes y recetas, encontrando consuelo en la sencillez de crear algo desde cero. Cada plato preparado, cada comida compartida con amigos y familiares, se volvió una celebración de la vida y de los momentos que nos unen. La música también recuperó un lugar importante en mi vida. Hubo un tiempo en el que solo la escuchaba como ruido de fondo, pero ahora se convirtió en una compañera constante, un refugio emocional. Dedicarme a escuchar realmente las letras, las melodías y dejar que la música me envolviera, era una manera de procesar mis emociones. Tocar un instrumento, cantar, o simplemente escuchar una canción que resonaba con lo que sentía, me permitió reconectar con esas emociones que antes había dejado de lado. La música se convirtió en una aliada en mi proceso de sanación, ayudándome a expresar lo que las palabras por sí solas no podían. El voluntariado también ganó un significado importante en mi vida. Dedicar mi tiempo y energía para ayudar a los demás me proporcionó una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. Combiné mi trabajo con los grupos de apoyo con actividades comunitarias, como visitar refugios o participar en proyectos solidarios. Al hacerlo, entendí que a pesar de mis propias dificultades, tenía la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. El acto de servir no solo me sacaba de mi propio enfoque constante en mí misma, sino que también me brindaba un sentido de propósito. Cada sonrisa, cada agradecimiento que recibía, era un recordatorio de que la vida tiene mucho para ofrecer, siempre que estemos dispuestos a compartir una parte de nosotros. Por último, redescubrí el placer de la lectura. Sumergirme en libros, en historias que me transportaban a otros mundos, era una forma de escapar, pero también de aprender. Los libros me ofrecían nuevas perspectivas, me presentaban ideas y culturas que nunca había explorado. A través de la lectura podía viajar sin salir de casa, reflexionar sobre mi propia vida y mis elecciones. Era una manera de encontrar respuestas, de comprender que a pesar de las dificultades, la vida es una travesía llena de posibilidades. Cada libro que leía era como un nuevo amigo, una nueva aventura, una nueva oportunidad de crecimiento personal. A la par de todos estos cambios, seguí escribiendo. El éxito del primer libro me motivó a comenzar un segundo, esta vez centrado en las lecciones que aprendí después de la publicación del primero. Este nuevo proyecto no era solo una continuación de mi historia, sino una exploración más profunda de cómo las adversidades pueden transformarnos de maneras inesperadas. Al trabajar en este segundo libro, me enfrenté a nuevos desafíos, pero también a nuevas oportunidades de descubrimiento personal. Escribir se convirtió no solo en una herramienta de autoexpresión, sino también en un proceso de autodescubrimiento continuo. Cada nueva página escrita era un viaje en sí mismo, una inmersión en partes de mí que aún no había explorado completamente. Estas prácticas, cada una a su manera, me ayudaron a valorar más la vida. Me enseñaron que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que vale la pena vivir. La vida, con todas sus penas y desafíos, también está llena de belleza, de alegría, de momentos que si nos permitimos, pueden transformarnos y fortalecernos. Y fue a través de estos pequeños cambios, de estos nuevos hábitos, que encontré mi camino de regreso a mí misma, a la persona que estaba destinada a ser. Si estás leyendo esto y te sientes perdido, sin esperanza, quiero que sepas que siempre hay una salida. A veces, el primer paso es el más difícil, pero es esencial para comenzar el cambio. Compartir mi historia me ha demostrado que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza, y que a través de ella podemos conectarnos con los demás de formas profundas y transformadoras. La vida, a pesar de sus desafíos, es un regalo precioso, y cada nuevo día es una oportunidad para empezar de nuevo. No postergues tu propio reencuentro. Si hay algo que necesitas hacer para reconectarte con la vida, hazlo ahora. Y así, lo que comenzó como el día después de que intenté quitarme la vida, se convirtió en el primer día de una nueva existencia. Una existencia marcada por la resiliencia, la gratitud y el deseo de ayudar a los demás. Esta es mi historia, y espero que pueda inspirar a otros a encontrar su propia luz, a descubrir que sin importar cuán oscura pueda parecer la noche, siempre hay un nuevo amanecer esperando para traer esperanza y renovación.